Bueno chicos, hoy vamos a ver la clase de oxigenoterapia, la administración de oxígeno. Le vamos a dar un enfoque prehospitalario. Sabemos que el oxígeno forma parte de uno de los gases que se encuentran en el ambiente. Podemos decir, en este gráfico podemos ver que ocupa el 21% oxígeno y los restantes son otros gases. Es decir, cuando nosotros inspiramos, vamos a estar recibiendo un 21% de oxígeno y los restantes son los otros gases. Podemos ver que el que más ocupa es el nitrógeno, también hay gases nobles y dióxido de carbono. Vamos a definir la oxigenoterapia como la terapia de oxígeno, siendo una parte fundamental en la terapia de respiración. Esta se debe prescribir fundamentando una razón válida y se debe administrar de la forma correcta y segura, como cualquier droga. Esta palabra se nos tiene que quedar muy grabado porque el oxígeno en la medicina, o la medicina de oxígeno, es una droga. Esta debe ser indicada por un profesional, por un médico. Y también debe ser administrada teniendo un montón de precauciones, ya que al ser una droga puede traer muchas complicaciones, incluso intoxicación. ¿Cuál es la finalidad que vamos a lograr a través de la oxigenoterapia? La finalidad es aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos, utilizando al máximo la capacidad de transporte de la sangre arterial. Para ello, la cantidad de oxígeno que inspiramos debe tener una presión alta que alcance los niveles suficientes para saturar completamente la hemoglobina. Habíamos dicho que la hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y es la encargada de transportar el oxígeno. Los distintos dispositivos que vamos a encontrar o que vamos a utilizar para administrar oxigenoterapia los podemos dividir en dos grupos. Tenemos los de bajo flujo y los de alto flujo. En el caso de los bajos flujos, son los que permiten un flujo un poco más disminuido y también nos permiten controlar el flujo que administremos, pero no de una forma muy exacta, a diferencia del alto flujo, que nos permite controlarlo de una manera más exacta. Dentro de los dispositivos de bajo flujo vamos a encontrar uno de los más comunes, que es la cánula nasal. Esta puede administrar una FiO2 de entre el 24 al 40%. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, es decir, el porcentaje de oxígeno que vamos a recibir en cada inspiración. La cánula nasal en este caso tiene una FiO2 del 24 al 40%. Y se puede administrar hasta 6 litros por minuto en adultos y en neonatos o pediátricos a un máximo de 2 litros por minuto. La ventaja que tiene este dispositivo es que permite que el paciente hable o que también puede comer. Es un método cómodo, el paciente no se siente asfixiado. Y una de las desventajas es que permite un flujo dentro de todo bajo. O sea, es para pacientes que no requieren mucha cantidad de oxígeno. Luego tenemos las máscaras de oxígeno simple. Estas pueden administrar un FiO2 desde el 25 al 50% de oxígeno y con un flujo de 5 a 10 litros por minuto. Esta máscara, una de las desventajas que tiene es que el paciente no puede hablar, o puede hablar pero no se le entiende mucho. Tampoco puede comer, si en el caso de que tenga que comer, o el médico le permite la ingesta oral, él se tiene que sacar la máscara. En el ámbito prehospitalario esto también nos dificulta en el momento de comunicarnos con la víctima, ya que el entorno por ahí es muy ruidoso. Y luego tenemos las máscaras con reservorio, que es igual que las máscaras simples, pero tiene adaptada una bolsa. Esta bolsa va a servir de reservorio de oxígeno. Tenemos la máscara de reservorio de reinhalación parcial y la de no reinhalación. En el caso de la máscara de reinhalación parcial, es una máscara simple con una bolsa o reservorio en su extremo. El flujo del oxígeno debe ser siempre suficiente para mantener la bolsa inflada. La bolsa siempre tiene que estar inflada.
permite un flujo de desde 6 hasta 10 litros por minuto y aporta un FiO2 de 40 a 70%. ¿Qué quiere decir cuando decimos que es de reinhalación parcial? La máscara tiene unos orificios en su lateral. Cuando el paciente expira, parte de esa expiración va a salir al ambiente y otra parte se va a reservar en la bolsa junto con oxígeno que administramos. En la próxima inspiración que hace el paciente va a inspirar oxígeno y parte del aire que expiró. En el caso de la máscara de no reinhalación, esta tiene una válvula unidireccional que permite que el aire que expire el paciente no se reserve. La reserva que va a tener la bolsa va a ser solo oxígeno que administremos. Esta máscara permite un flujo mínimo de 10 litros por minuto y un FiO2 de 60 a 80%. Acá las vemos, son prácticamente casi iguales, la diferencia es que esta tiene la válvula unidireccional. Y estos son los dispositivos de bajo flujo que vamos a encontrar. Acá hay una tabla donde nos muestra cada dispositivo con su flujo mínimo y máximo, y la FiO2 mínimo y máximo que podemos administrar. En el caso del dispositivo de alto flujo, vamos a encontrar la máscara de Venturi, que esta máscara es como una máscara simple que tiene estos dispositivos que se intercalan, estos de colores, y estos nos van a permitir dar una FiO2 más exacta. Vamos a poder controlar más exacto cuánto flujo recibe el paciente. El 24% representa el dispositivo azul, el 28% al amarillo, el 32% al naranjo, o también lo podemos encontrar como blanco, el 36% es el verde y el 40% es el rosa. Los tanques de oxígeno. Vamos a encontrar diferentes tipos de tanques, depende de la cantidad de oxígeno que almacenan. Tenemos los de tipo D, que almacenan 450 litros, los tipo E, que almacenan 675 litros, y los M, que llegan hasta 3000 litros. En el caso del traslado de pacientes se utilizan cilindros livianos de aluminio y también vienen las mochilas de oxígeno en el caso de pacientes ambulatorios. Acá vemos un manómetro. Este se encuentra en el tanque de oxígeno, nos va a servir para manejar el flujo de oxígeno. Este relojito o manómetro que vemos acá nos va a marcar la cantidad de oxígeno en libras de peso que tiene el tanque. Y en esta parte de acá, que no se ve bien en la imagen, este rectángulo negro, ahí nos va marcando el número del flujo que estamos administrando. El oxígeno fijo en ambulancia, acá lo podemos ver que está adherido a la parte trasera de la ambulancia. Es muy importante que tengamos precauciones en el uso de oxígeno, ya que es un gas altamente inflamable. Se debe tener las precauciones de no ponerlo cerca de lugares calientes, que nadie se encuentre fumando cerca. Y acá tenemos otro manómetro. ¿Cómo vamos a saber si un paciente requiere o no terapia de oxígeno? Para eso tenemos los métodos diagnósticos, tenemos la gasometría arterial, que este es un método invasivo. Vamos a recoger un poco de sangre, una muestra de sangre del paciente, y vamos a interpretar los niveles de gases que tiene la sangre. Y después tenemos el oxímetro de pulso, que es un método no invasivo, es más práctico en el ámbito prehospitalario porque en minutos no da el resultado, y mide la cantidad de oxígeno en la hemoglobina de una manera no invasiva, que es el saturómetro, como vimos en la clase de signos vitales. Este consta de un microprocesador y un sensor que se coloca en el dedo, puede ser de la mano o del pie, también lo podemos poner en el lóbulo de la oreja o en la nariz. A través de una luz infrarroja y un fotodetector, va a convertir la señal en una luz eléctrica, enviándolo a un microprocesador que lo va a convertir en una lectura digital. Como cualquier dispositivo eléctrico que tengamos, va a tener limitaciones. En el caso de las limitaciones fisiológicas que podemos encontrar en el saturómetro, tenemos
patologías que van a alterar la hemoglobina, que las elevan y nos van a dar un falso elevamiento de saturación. Tenemos que tener en cuenta la historia del paciente, preguntarle si posee alguna patología. También tenemos presencia de colorantes vasculares. Acá podemos agregar el tema de las uñas. Las personas que tienen las uñas pintadas suele dar lecturas bajas, porque la pintura va a interferir en esa lectura infrarroja. Y la escasa perfusión tisular también va a dar datos erróneos en el caso de frío extremo o las extremidades cuando se encuentra el frío. Va a hacer que la circulación sanguínea sea lenta y la lectura no va a ser la correcta. Y las limitaciones técnicas que tenemos con el saturómetro, podemos ver las luces brillantes. Al emitir la lectura digital, si estamos en un lugar que con mucha claridad o una luz solar muy fuerte, por eso nos complica leerlo. El excesivo movimiento en aquellos pacientes que tienen una excitación motriz, se nos va a complicar, puede tomar la oxigenación. Y si no sabemos colocar el sensor de la manera correcta, también nos va a dar falsos datos. ¿Cómo podemos evitar o controlar estos falsos datos? Tenemos que tener siempre en cuenta la cinemática y valorar el paciente completo. Tenemos que ver la piel, si se encuentra cianótica, cómo respira. Por ahí, los pacientes que tienen, si tenemos sospecha de una intoxicación de monóxido de carbono, el saturómetro nos va a medir un 100%, porque el monóxido de carbono también es un gas, entonces si tenemos sospecha de eso, tenemos que descartarlo. Las patologías de altitud. En la altitud podemos adaptarnos normalmente, puede haber una mala adaptación donde aparece el mal agudo de montaña o los edemas localizados, y podemos tener complicaciones como hemorragias retinianas, congelamientos y accidentes tromboembólicos y edemas agudos pulmonar o cerebral. El mal agudo de montaña aparece en una altitud superior a 3.000 metros a nivel del mar. Aparece después de las 6 o 96 horas después de subir. Los síntomas agudos aparecen después de los 2 o 5 días. Y el paciente vuelve a su estado de normalidad después de las 2 o 3 semanas. Algunos de los síntomas que aparecen son las cefaleas, insomnio, anorexia, náuseas, vértigos, agotamiento, descoordinación. El mal agudo de montaña puede causar un edema cerebral por la hipoxia, y para evitarlo lo mejor que podemos hacer es la aclimatación y el ascenso progresivo. Los edemas localizados son asociados al mal agudo de montaña o no, indican una perturbación hormonal y una alteración hidroeléctrica, y afectan la cara, las manos y los tobillos. Las hemorragias retinianas aparecen después de los 3.600 metros de altura. Son pequeñas hemorragias en la retina. Esto se da por un aumento del flujo y presión sanguínea para mantener el aporte de oxígeno en las células de la retina, y van a desaparecer a las pocas semanas. El edema pulmonar aparece en una altitud superior a los 4.000 metros. Se da por una hipertensión en la circulación pulmonar o por un aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares por la hipoxia, y también por trombosis de dichos capilares. Los síntomas son disnea, tos, taquicardia, cefalea, debilidad, esputo espumoso y sanguinolento, náuseas, vómitos, dolor de pecho y fiebre moderada. Es un caso grave en el que se requiere un deceso inmediato y un tratamiento médico urgente. El edema cerebral aparece en una altitud superior a los 5.000 metros, presenta una cefalea muy intensa. La cefalea es el dolor de cabeza, presenta alucinaciones, confusión mental y coma. Es grave y en los primeros síntomas se requiere un descenso y un tratamiento médico urgente y oxigenoterapia.
Bueno, las patologías de montaña, como dijimos, tenemos el mal agudo de montaña, el edema pulmonar, el edema cerebral, afecciones respiratorias, traumatismo y congelamiento. El mal agudo de montaña se origina por la baja presión del oxígeno en la altitud. Acá vemos un cuadro donde la altitud 0, después tenemos la altitud 2400 y 5500, podemos ver que a medida que sube la altitud, la presión de oxígeno va a bajar. Esto es porque a mayor altura, menor oxígeno. Se va a definir gran altura a un nivel superior a los 3000 metros de altitud. Son determinantes la velocidad del ascenso y la altura alcanzada, y también la permanencia. Incide además el ejercicio durante el ascenso, y al llegar la exposición a la deshidratación, también tiene que ver la raza y las características personales. Al mal agudo de montaña lo vamos a clasificar como leve, moderado y severo. El último incluye patologías como el edema pulmonar y el cerebral. Es muy variable de persona a persona y también tiene que ver mucho la circunstancia. Los jóvenes son más susceptibles y el estado físico no incide. Como dijimos, lo vamos a clasificar en leve, moderado y severo. En el leve, los síntomas van a ser pocos y leves, que se resuelven al día o a los 2 días. La aparición de estos síntomas van a indicar una necesidad de permanencia en el lugar alcanzado, en el nivel alcanzado. Es necesario un descanso, una hidratación y permanecer comiendo antes de seguir subiendo. Es un tratamiento sintomático y también se puede tratar con acetazolamida. Si los síntomas no ceden, se debe bajar por lo menos 300 metros y se recomienda el ascenso al día siguiente. En el caso del moderado, los síntomas son más molestos, indican detener la ascensión y aplicar tratamiento. También se recomienda descender 500 metros por lo menos. La mejoría será más rápida cuanto antes se baje. Y también tiene tratamientos como la administración de laxis y, bueno, y otras drogas. Y en el caso del severo, se caracteriza por el edema pulmonar agudo y el edema cerebral agudo. Este indica que deben descender inmediato, por lo menos 500 o 1000 metros. Se recomienda la administración de oxígeno, pero eso no va a reemplazar el descenso, es decir, que se recomienda descender y la aplicación de oxígeno. Bueno, vamos a seguir con la clase. Vamos a ver las máscaras laringeas. Estas máscaras son un invento innovador, es un dispositivo de manejo de las vías aéreas superglóticas y es una administración no invasiva. Lo que se busca a través de estas mascarillas es una conexión directa con la vía respiratoria y es para evitar el riesgo de la intubación endotraqueal. O en el caso de que el paciente requiera una intubación endotraqueal, podemos utilizar la máscara en el ámbito prehospitalario hasta la llegada al hospital. Vamos a encontrar diferentes tipos de máscara. Tenemos la laringea, que es la estándar, la común, y luego tenemos otras versiones que prácticamente son casi las mismas, con unas que otras ventajas. Tenemos la Proceal, la Fast Track y la flexible. Acá las vemos. Esta parte de acá es la parte superglótica, que va a entrar a través de las vías respiratorias, la parte distal. Las ventajas y desventajas de las máscaras laríngeas. Acá hay un cuadro que donde lo comparamos con las máscaras faciales y el tubo endotraqueal. Cuando decimos que es una inserción ciega, en el caso de la mascarilla laringea es una inserción ciega, ya que no vamos a ver dentro de las vías respiratorias del paciente a la hora de administrarlo, sino que solamente lo vamos a ir guiando hasta que haga un tope.
¿Es una vía asegurada? No, no es una vía asegurada, ya que no se encuentra asegurada, si bien está dentro de las vías respiratorias, pero el paciente tranquilamente se podría sacar en un estado de alteración. ¿Es atraumática? Sí, porque le puede generar un trauma al paciente, ya que no es invasivo, pero sí es molesto, no es doloroso, pero el paciente puede tener la sensación de que se ahoga. ¿Y necesitamos una relajación muscular para administrarlo? No. No necesitamos que el paciente se encuentre anestesiado ni administrar ninguna droga para que haya una relajación muscular. Simplemente va a entrar a través de la boca por las vías respiratorias. Incluso se hacen pacientes conscientes. Está fabricada de silicona, es un tubo curvo, tiene una mascarilla elíptica a nivel distal con un torno inflable. Ese torno se debe inflar con aire, con oxígeno. No se debe inflar con agua, ya que va directo a las vías respiratorias. Tiene una línea negra en la parte posterior del tubo que ayuda a la orientación correcta. Viene en 8 tamaños diferentes y tiene la línea de inflado del contorno del globo piloto. El globo se va a inflar para permitir que la máscara se quede y no se mueva tanto. Esta máscara va a estar indicada cuando la respuesta simpática a la laringoscopía o la intubación no es deseada, en el caso de patologías como cardiovasculares, también en presión intraocular elevada, y para evitar traumas en las cuerdas vocales. Y se encuentra contraindicado en pacientes que no estén con un ayuno previo, o pacientes que tengan el estómago lleno, ya sea por una hernia de hiato, por obesidad, una obstrucción intestinal, un retraso en el vaciamiento gástrico, en embarazada de más de 14 semanas y en politraumatizado. En el caso del estómago lleno, esto es porque al ser administrado por la garganta, es muy probable que se provoque un reflejo vomitivo en el paciente, y si este se encuentra con el estómago lleno, podemos correr el riesgo de una broncoaspiración. También se encuentra contraindicado en pacientes incapaces de proporcionar una historia clínica para ver si realmente tiene una patología previa o no, en discapacidad pulmonar, en edema o fibrosis pulmonar, trauma abdominal o torácico, obstrucción glótica, en vía aérea colapsable, apertura bucal limitada, patología faringea, en el caso de ventilaciones que son con un solo pulmón por alguna lesión, y diátesis o diátesis hemorrágicas. Los efectos adversos que tiene la utilización de esta mascarilla es la escoriación de la garganta, sequedad de la garganta y disastria transitoria en intervenciones prolongadas. El método de inserción es bastante fácil. Vamos a colocar la parte distal, que es la que tiene la parte inflable, eso va a entrar, dijimos que era curvo, la parte curva va a ir sobre el paladar. Primero vamos a oxigenar al paciente antes de colocar la máscara. Vamos a lubricar la parte distal y le vamos a insertar sobre el paladar, siguiendo la línea del paladar. La máscara va a ingresar así, y tenemos que seguir ingresando hasta que solo haga un tope o encontremos una restricción. Ahí ya la dejamos y se procede a inflar. El momento de que se inflamos se va a ir acomodando por la glándula tiroideas. Acá vemos en un plano lateral cómo ingresa por la parte del paladar, siguiendo toda la curva de la garganta, y llega más o menos para acá, a la altura de la sexta o séptima vértebra cervical. Bueno, y acá vemos los otros tipos de máscara, que son las mismas, pero con variaciones. En el caso de esta, no sé cuál es. Esta se hizo, la Prosal se hizo en el caso de, permite, la parte de esta de acá permite que no haya tantas lesiones a nivel de la garganta.
Las indicaciones van a ser las mismas en todas, igual que el procedimiento, y las complicaciones también van a ser casi las mismas todas. En el caso de la flexible, la máscara flexible tiene un tubo de silicona y dentro un tubo rígido. Esto va a permitir que en el momento que se dobla no se obstruya la vía. Y hasta los tracks. También no lo leo de nuevo porque es todo lo mismo, las indicaciones y tamaños. Y eso. Ahora se corta el zoom, pero más o menos todos son los mismos. Ahí está la flexible, que dijimos que tiene el tubo de silicona y adentro un tubo más rígido para evitar obstrucciones. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Kate.